Cuando yo llegué aquí a Mérida, yo dormía en un pasillo, en una colchoneta. Habíamos seis jugadores de la universidad, de la selección de juveniles en el Estudiante. Y yo fui a muerte con Táchira cuando me tocó jugar. Independientemente de lo que haya pasado, nos tocó ir a la Olimpiada. En ese momento llegó al equipo un entrenador un paraguayo que no vale la pena, o sea, no vale la pena nombrar. En las estadísticas que hay en nuestra federación, yo no aparezco con el gol. Parece otro. A la Universidad de los Andes le agradezco todo lo que soy. Hoy el Flaco se considera un referente del fútbol merideño. Bah, Hoy Campeones del Futuro tiene la dicha de recibir, para mí, opinión personal de Fabián Ramírez, el más grande futbolista que ha tenido Mérida como institución deportiva. Hoy estamos con Rodolfo, se puede decir el Flaco Carvajal. sí. ¿Alambre Carvajal o el Flaco Carvajal? Me dicen alambre también. Después, Algunos amigos con los que jugué, porque a mi papá le decían así. listo, ahí quería llegar. Flaco, vamos a empezar de lleno. Campeones del Futuro es un trabajo que hace para la juventud, para que entienda quiénes son los históricos de nuestro fútbol. Quiero que le digas a la gente de Campeones del Futuro quién es el Flaco Carvajal. Bueno, yo simplemente soy un ciudadano más de nuestro país, procedente de San Cristóbal. Me vine a estudiar con la idea de graduarme como ingeniero y, y de pronto con la idea también de jugar fútbol, ¿no? Tal vez profesional no. Eh, en los entrenamientos que hacíamos en el equipo de la universidad con el profesor Castañeira, tuvimos una oportunidad de jugar un momento, de hacer una partida contra el Estudiante, la selección de la universidad. Te voy a cortar un poquito porque quiero que me digas el primer contacto con una pelota de fútbol. ¿Dónde fue? O sea, ¿con quién fue? O sea, ¿tú te recuerdas la primera vez que yo jugué o que estaba? ¿Dónde recuerdas? Porque después vamos a la universidad, pero quiero ese primer contacto. Ah, bueno, sí, como no. Bueno, eso pasó en San Cristóbal. Inicialmente, pues, el fútbol para mí, pues, yo lo veía como cualquier otro deporte, ¿no? Practiqué béisbol también, hasta juvenil, pero me incliné por el fútbol. Y los primeros pasos que di lo hice con el profesor Abelardo Campos en San Cristóbal. Y en el equipo que jugué, preinfantil, se llamaba Pericos del Barrio Las Flores. De ahí pasé a una categoría que dirigía un señor llamado Gómez de la Vega, que era uh, el que tenía un equipo allá, o inició con un equipo llamado Estudiantes. Por cierto, con ese equipo la competencia fuerte era con el Juventus, dirigido por el papá de Greco, El papá de Pérez Greco. de Pérez Greco, sí. Luego te vienes a la ULA, ahora sí me empiezas a contar. Para nosotros es muy importante porque esto lo ven mucho los chicos y sueñan con ese debut. Y creo que por ahí me ibas contando. Llegas a la ULA a estudiar, no venías acá a jugar fútbol profesional, sino vienes a No, estudiar venía a estudiar, sí. y te enfrentas o te ves con el profesor Castañeda. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo llegas al fútbol profesional? Bueno, llego, como inicialmente lo estaba diciendo, hicimos ese partido contra el Estudiante que estaba en campeonato. Bueno, iba a iniciar campeonato, faltaban como 3 meses, y se hizo ese partido. Yo hice un gol y le ganamos 1-0. En ese momento el entrenador del Estudiante era el Caimán Sánchez, un arquero que tuvo la selección Colombia, y él se trajo a Julio Gómez, un paraguayo pequeño que le pegaba la pelota durísimo, y ¿cómo es? A, a otro jugador que ahorita se lo voy a nombrar, que fue una figura en Colombia. Eh, el jugador que les estoy diciendo es Víctor Campás, un jugador No, no, de de fuera de serie, fuera de fuera de serie. serie. Y con ellos, pues, pude compartir. Estuve entrenando con ellos. Él me llamó para que entrenara con el equipo de estudiantes. Fui a entrenar y tenía las figuras que tenía el estudiante. Tenía Escarpecio, tenía Arismendi, tenía, bueno, una cantidad de jugadores bueno. El flaco pensaba en ese momento, yo voy a debutar en este equipo. No, mira, yo pensaba entrenar, dije, bueno, cuando tenga la oportunidad de que me den para jugar, pues voy a demostrar lo que hasta el momento manejaba, ¿no? Que no era muy conocido tampoco, más o menos me conocían algo por la selección de la universidad de Juvín, pero no pensaba que me iba a tocar el debut, y el debut me tocó con el Portuguesa, vino Portuguesa ¿Cómo aquí. sabías que ibas a jugar desde 2 o 3 días antes? ¿O Sí, sí, ya lo sabía porque
El entrenador había tenido algún X problema, no sé, no sé qué carácter fue. Lo que sí sé fue que me dijo Carvajal, este, prepárese esta semana, se va a preparar bien esta semana porque va a debutar el domingo con el Estudiante. Yo dije, bueno, imagínense, para mí eso fue debutar ya en profesional y con el equipo. Cómo vivías esos minutos, esas horas, el sueño, el día, la noche anterior? No, 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 mira, viví en esos momentos un poquito fuertes, ¿no? Porque para mí debutar ya en el profesional, pues era el paso que yo tal vez no pensaba que fuera tan rápido, hubiese sido tan rápido. Y contra Portuguesa que tenía las Era el figuras otro ahí, Portuguesa. era el campeón, pues Portuguesa era el equipo que tenía los mejores jugadores del país, sin hablar mentira. Ese partido quedó empatado, 2-2, yo tuve la oportunidad de hacer los goles, O sea, estás debutando debuté y hace y los dos hice goles. los goles para. O sea, ya desde ahí el flaco tenía un toque de Sí, ya bendición. ahí me dijo el Caimán, bueno, de ahora en adelante el señor que está ahí, el otro, pues no da el caso nombrarlo, Correcto. que tiene trayectoria, mucha la tenía, el otro el número 9. Pero me dijo, bueno, ahorita lo voy a poner a usted que es el que me está haciendo los goles. Aquí ya empezó con los goles y va a seguir jugando. Y seguí jugando. Y prácticamente no jugué todo el campeonato. La otra persona que estaba de 9 no jugó. Después de que jugué ese año, que quedamos subcampeones, con el grupo que había. Quedamos subcampeones en Caracas, le ganamos no me acuerdo qué equipo fue, de allá, al Italia o al Galicia, algo así. El entrenador que estaba en ese momento de estudiante, que era el Caimán, se fue y él se llevó pues, a Vito Campás y a Julio Gómez. Yo, como la ficha mía era del equipo de la universidad. Eso quería decir, en ese momento había el derecho a retención y quien te trae a ti a estudiar es la ULA y después ejercen ese derecho para que vayas tú a la ULA, ¿no? Bueno, no, yo vine y entré a la universidad, Por hice todo el estudiante, trámite formal, o sea, el normal que hace estudiantil. un estudiante, sí. Y después, claro, como empecé a jugar con la universidad, pues la universidad pues adquirió ya prácticamente los derechos de uno. Todo, Y entonces ahí es cuando va a salir el equipo de la ULA. así es. Y me dicen, no, bueno, y es bueno. ¿Cómo vamos a tener este señor allá si es de nosotros? Sí, no, y habíamos, en ese momento en estudiante, cuando yo me fui para allá, habíamos seis jugadores de la universidad, de la selección de juvines en el estudiante. Hoy es raro porque, bueno, la selección de los juveniles solamente se veía en la universidad, la ULA no está en primera, no está ni siquiera en el fútbol profesional, pero en ese momento era dos equipos muy importantes y la ULA estaba saliendo, entonces, bueno, hay que ir a defender también los colores de la ULA, donde te estabas estudiando, Por supuesto. donde te desarrollabas, entonces había un sentimiento también, un apego a la universidad. Sí, sí, mira, Fabián, yo te voy a decir, yo llegué aquí a la universidad o sea, en condiciones precarias. O sea, no tenía nada, ¿Cómo viene nada. un chico de San Cristóbal? ¿Cómo llega a Mérida? Bueno, porque más que todo yo quería ser ingeniero. O sea, yo me quería graduar de ingeniero como fuera. Y yo dije, bueno, yo me gradué técnico mecánico en San Cristóbal y trabajé 4 años porque tuve que trabajar para mi familia, porque tuvimos Era difícil. sí, Hay que decirlo, era difícil. no, bastante difícil. Y mi papá se había ido y nosotros somos 9, yo tengo 9 hermanos. Y entonces Claro. yo me gradué y dije, bueno, ahora voy a trabajar y como me dieron la oportunidad de trabajar ahí donde hice la pasantía, entonces eh, dije, bueno, voy a Vamos a darle para adelante. para adelante. Esta es la que Entonces toca. ya cuando ya se definió en el tiempo que estuve trabajando, se definió un poquito más, más soluble la vida de mis hermanos y mi mamá. Entonces, Me voy para Mérida. sí, dije, ahora sí me voy. Dijeron, bueno, váyase. Y yo me vine, pero me vine así, con un maletín, un maletincito. Hay muchas historias de esas. He Sí, tenido la oportunidad de entrevistar incluso profesores de la universidad. Hay muchas historias. Vámonos con el 83. Campeonato ULA del 83. Equipazo. sí. Equipazo. Bueno, mm, la ULA siempre tuvo buen equipo. Está bien que lo digas, está bien La que lo digas. ULA no es por la ULA y el otro equipo de aquí nuestro, estudiante también, buen equipo, o sea, equipo de competencia, de salir al campeonato. ¿Recuerdas esa ULA? ¿Recuerdas a los jugadores que estaban allí? ¿Cómo era ese Mm, camerino? Le digo que la amistad del grupo, de todo el grupo, era bastante fuerte, ¿no? Porque yo pienso que si no hay amistad, pues no va a haber funcionamiento, porque es difícil
si usted tiene alguna enemistad con alguno ahí, entonces usted en el transcurso del partido, pues le puede negar pelotas, igual a él a uno. Y no hay Pero yo quiero que te tengas un poco, porque hoy en la juvenil pasa mucho esas rivalidades y eso, hay una identidad, hay una defensa por los colores, pero ustedes iban de estudiante y mataban por estudiante, así estuviera la ULA enfrente y el que estuviera. Sí. Pero después iban a la ULA, teniendo incluso amistad en el otro equipo, y mataban también por esa ULA. O sea, ese sentido de pertenencia, cómo armaban esos grupos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y que ahí ya uno tiene que saber, uno como jugador tiene que saber que si está defendiendo esos colores, pues tiene que defenderlos. Es el que le está a usted suplementando todo, le está dando todo. Es el equipo con el que usted tiene que morir. Teníamos ese concepto, yo tenía ese concepto. Si juego con estudiantes, yo voy a muerte con estudiantes. Si juego con la ULA, voy a muerte con la ULA. Jugué con Táchira y también en el 79 y yo fui a muerte con Táchira cuando me tocó jugar. Y pienso que eso es lo que debe uno adoptar. Sí, No te pregunté y me salté la cronología. En el 79 con Táchira vas a tu tierra porque sí, todavía ahí no eras tan merideño. O sea, no, estabas acá, pero no. estabas a tu tierra. ¿Cómo sentiste ir a esa ciudad, volver, esa nostalgia? O sea, me fui sin... Mira, Fabián, ¿sabe qué pasó? En ese momento llegó al equipo un entrenador, un paraguayo que no vale la pena, o sea, no vale la pena nombrar, porque no tiene sentido. Y llegó y él como traía, como cada entrenador a veces llevaba a sus jugadores. Cuando él llegó, dijo, yo traje aquí estos jugadores, mm, me interesa, o sea, a él le interesaba ubicarlos porque para ver una Normal, eso ganancia pasa también. en la actualidad también, Sí, ¿no? Y no entonces, pasa nada. sí, y entonces en un entrenamiento me dijo, yo no voy a contar con usted porque yo le dije, bueno, no tengo ningún problema, no juego, yo no tengo ningún problema, le dije. Y entonces me abrí el equipo, yo incluso no fui a entrenar un tiempo, unos días, 15, 20, no sé cuánto, no fui a entrenar porque dije, no estoy en el equipo, pues no tiene sentido que vaya a entrenar. Y vino el señor Esteban Veracochea, y él ya me conocía y dijo, no, ¿qué pasaba conmigo? Entonces él le dijo, no, no, yo me lo llevo para Táchira. Dijo. Y tramitó con el equipo, hizo los trámites y me fui para Táchira en ese año. Da la casualidad que en ese año, pues, mi señora estaba en estado y tuve mi hija allá, la mayor. Y me quedé también por eso, porque dije, bueno, voy a tener mi hija también aquí en San Cristóbal, bueno. Y, y me fui y jugué con el equipo y tuve la oportunidad de quedar campeón con ellos. El equipo quedó campeón en el 79. Y luego me volví a regresar para Mérida. Había algo en Mérida que jalaba. No, ya Porque es quedar campeón con Táchira tu primer campeonato. Pero igual, bueno, ya con Estudiantes había quedado subcampeón, ¿no? ajá, Y después fui con Táchira y quedé campeón. Y después volví para acá con la ULA y con la ULA volví a quedar campeón quedamos, también. queda campeón en el 83. Baja a la Libertadores. Una Libertadores para ti soñada, creo, Sí, porque sí, hiciste sí. 3 goles. Yo fui a 3 Copa Libertadores. Pero esa sobre todo fue importantísima. Sí, Se le sí, ganó, por se supuesto. hicieron enfrentamientos increíbles contra Flamengo, contra Gremio, equipos brasileros. Sí, y Fabián, hubo recibimiento desde por allá de la González, nos recibieron porque tuvimos que hacer escala, venirnos por tierra y desde por allá dije, bueno, esto fue muy bueno porque Marcar gol en Libertadores, o sea, todos los chicos sueñan y vemos en la televisión la celebración, lo que significa para un jugador, pero ¿qué significa en ese momento para un jugador venezolano marcar gol en Libertadores? O sea, ¿qué sentía el Flaco Carvajal en ese momento? no, bueno, mira, yo le voy a decir algo, vean, yo cuando entro a la cancha, mi meta es hacer gol. Yo no hago gol y yo salgo que no quiero hablarle a Eso me nadie, o dicen todavía en la sea, arenita, ¿no? sí, sí, sí. Si no hace gol, No, ese yo si no día hago gol. Y yo pienso que si usted es delantero, centro delantero, y no tiene esa ideología o es sometido aquí, entonces mejor no juegue de centro delantero, juegue de medio, o juegue en otra posición. Yo entro y la meta mía es hacer gol. Yo no hago gol y eso para mí es, no me siento bien. Y me pasaba cuando jugaba, pero estuve jugando en el profesional, que no hacía gol. Un domingo yo duré incluso 2, 3 partidos que no hacía gol y yo andaba ya desesperado completamente. Porque en cada temporada hacía, qué sé yo, 15, 17 goles, 18 goles. Siempre estuve en la y parte si tuvieras que darle un consejo a un chico que está pasando por el mismo, ¿qué le dirías? O sea, ahí que piensa un delantero. No, mira, que hay que tener fe. Hay que tener fe de que usted es lo que es. Y si usted piensa que es lo que es y lo que vale, usted entra a la cancha y en cualquier momento, y cuando lo hace, mire, ahí se acabó todo, porque ahí sí se le abrió, ahí se le vuelve como a destapar aquello que se le estaba cerrando, se le vuelve a destapar. Y
Si usted entra con esa mentalidad, tiene que salirle bien, ¿no? Porque, mira, uno tiene que insistir y insistir. Yo soy porfiado, bastante. Yo insistía y si no podía, bueno, Creo vamos que a los ver qué mejores pasa. delanteros del Pero mundo son porfiados. sí, yo pienso que eso tiene que tenerlo uno porque si no lo hace, entonces, pues mejor póngase a jugar metras o otra vaina. Sí, pienso que porque es la función que tiene usted como centrodelantero. Hay Usted que como, usted disfrutar como ese acto. centrodelantero tiene que entrar es a buscar hacer gol. ¿Cómo hace el gol? Bueno, lo importante es que lo haga. Eso es otra cosa, ¿no? O sea, hoy el delantero quiere ponerle en la L, hay que hacer gol. No, 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 mira, yo hice goles yo hice incluso de los goles de cabeza que hice, yo hice uno que le pegué fue con la cara y entró y yo ni me enteré que entró. Cuando lo vi que entró fue que salté y brinqué, pero la gente creyó que le había pegado con la frente. No, le pegué fue aquí con el cachete, el balón medio en la cara. O sea, hay que hacer gol como No, sea. No no, hay que como decirle a los entre. chicos, chicos, no, que me arregle, que mejor la. No, 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 lo importante es que entre. gol. Porque eso es el beneficio después para el equipo. Claro, Flaco, y vamos a los hacer un goles son corte aquí así. porque me quiero ir con la selección porque los años están muy pegados. 79, 83 fue más o menos tu periplo en la selección. Tienes, primero tienes una hazaña que pocos jugadores venezolanos, y ahora incluso con la regla creo que les va a costar, que es ir a una olimpiada. O sea, ¿qué se siente un jugador venezolano? Ir a Moscú, ¿no? Sí. Eh, Moscú, la Unión Soviética, o sea, Bueno, mira, ahí había una selección en donde los jugadores que habían eran jugadores de garra, y queríamos eso. Se hizo el preolímpico en Colombia y independientemente de lo que haya pasado, nos tocó ir a la Olimpiada. Eh, los dos primeros, nosotros quedamos de tercero, quedó cuarto Colombia, quedó primero Argentina, segundo Brasil. Ellos se sumaron a un boicot que se hizo, entonces dijeron que no iban. Entonces la FIFA dijo, por América tienen que ir, o si no iba a haber una suspensión, tienen que ir tercero y cuarto. Entonces fue Colombia y fuimos nosotros a la Olimpiada. Pero merecida porque, o sea, nos la ganamos. Nos la ganamos porque éramos los cuatro mejores equipos que estaban Argentina, bueno, estaban Bolivia, estaban todos los equipos aquí de Sudamérica. Y pues tuvimos la oportunidad en el 80 de ir a la Olimpiada. Y antes de ir a la Olimpiada, estuvimos un mes en China, haciendo una gira, preparándonos y en Japón, para ir a la Olimpiada. Moscú, ¿qué se siente cantar el himno? O sea, que te pongan el himno ahí, eso es No, Fabián, y no solamente eso, a nosotros nos tocó el partido inaugural con Rusia. con la casa. Sí, que ya habían estado aquí, incluso aquí vino un equipo de Rusia que se estaban fogueando. Ellos tenían 3 equipos fogueándose por América para la Olimpiada. Y el portero, el que tapó aquí, y yo le hice gol, por cierto, él estaba, En ese él momento fue el era portero de ese y partido. él me conoció. Él dijo, él le dijo a un periodista que después me lo comentó, que, cómo es que yo le había hecho gol aquí. Y bueno, imagínense, no, perdimos 4-0, pero en el primer tiempo nos hicieron los 4 goles. En el segundo tiempo el equipo se trancó y tuvimos oportunidad de hacer goles, pero no vinieron. Ese equipo estaba muy fuerte, Para el la equipo casa ruso estaba también. muy fuerte. Y no, pero le hicimos competencia. Después le ganamos a Zambia 2-1, yo hice gol. Allá en la Olimpiada hicimos gol, miren, Nelson Carrero, eh, mi persona y que su Izarreta. En las estadísticas que hay en nuestra federación, yo no aparezco con el gol, parece otro. Y me dijeron, bueno, pero reclame porque usted fue el que lo hizo. No, bueno, al final yo me acuerdo que lo hice fui yo y nada más. A mí no me decía, aparece allá, bueno, si no aparece, pero me dicen, no, pero esos son datos que quedan ahí porque eso Oye, es también importante ver vale. gol en las Entonces yo le dije, no, Olimpiadas. bueno, yo nunca le he puesto atención a esa parte porque dije, bueno, por lo menos participé en la Olimpiada. Es muy complejo participar ya en Olimpiadas. Sí, y estar en una Olimpiada, mira, porque estaban todos, en la villa estaban todas los atletas que habían en todas las especialidades. Y allá comimos caraote, todo, o sea, las comidas eran típicas de cada país también, todo muy, muy, muy Disfrutaron bien, Moscú. muy bien Hoy arreglado. es muy difícil lograr una cosa así para nosotros. Creo que lo puede hacer una selección incluso de chicos, porque hoy es sub-23 e invita tres, pero una selección de mayor ya creo que es muy complejo. Luego de eso, hay otra cosa con la selección que quiero resaltar. Vas a la Copa América, creo, 79 Ah, también, sí, y haces gol. ¿Sabías que sí, era el gol número 100 de la selección? no Bueno, sabía.
Sí, El gol, el único que marcamos creo que en esa sí, Copa sí, América lo haces tú se hizo Chile, sí. y es el gol número 100 de la selección. Ah, no sabía. Fíjese. Esa Copa América, había también un gran equipo Sí, también. había había un buen equipo y hicimos buenos partidos. A última hora íbamos ganándole a Chile ahí, faltando ya como, sé que serían como 4 minutos, hicieron 2 cambios ahí que me parecieron que fue donde se cometió el error. Por cierto, uno de los cambios que hicieron fue el que entregó la pelota para que nos hicieran el gol y nos empataron. Que nos hubiese servido para ir con otra mentalidad a jugar allá. Pero bueno, y tratamos de hacerlo, ¿no? De las cosas, pero ahí habían, mire, Hablaba con otros compañeros tuyos y gente que te conoce y decían que ahí realmente se estaba gestando lo que vendría después con Táchira, porque a pesar de que a lo mejor en algunas actuaciones un poco aisladas, ya se veían algunos jugadores diferentes, como en el caso tuyo y otros por ahí que sacaban esa, ahí en Venezuela había un trabajo, había fútbol y ya habían jugadores con carácter. A lo mejor no se nos daban las cosas, pero ya empezaban a asomar que sí se podían hacer cosas grandes. claro, es que, Fabián, es que mire, se han podido hacer. Han habido jugadores, y actualmente, como la oportunidad que tuvimos ahora, mira, más grande que esa Sí, no, no ha habido, ¿no? Para ir a un mundial. sí. Mm, Y siempre la ha habido, palabra, porque siempre han habido buenos jugadores. Y algo especial que hemos siempre tenido, le voy a lanzar esa a a los porteros. Considero los porteros es lo mejor que hemos tenido en Sí, nuestro país, sí, sí, palabra. sí, sí. Mira, en todos los jugadores, medios, delanteros, todo, lo mejor que hemos tenido casi siempre han sido los porteros. Increíblemente, ¿no? En Venezuela hemos Y tenido, delanteros también. sí, Y delanteros. y algunos medios. Sí, sí. Se te queda así. Hemos tenido buenos Sí, jugadores. Lo que no hemos tenido es una parte dirigencial, se sí, lo voy a sí. decir así. Sí, sí, sí. Mire, no puede ser que Yo soy viajemos. partidario de que creo que estamos creciendo todos, pero el futbolista ha crecido más. Los dirigentes se han quedado, incluso algunos técnicos se han quedado. Yo pienso que es mejor que se queden los dirigentes, Sí, sí. porque hay veces no puede ser posible que vayamos 20 jugadores, 23 jugadores y vayan 20, 25 directivos. ¿Qué van a Sí. hacer tanta gente? Coño, yo pienso que no, Por eso no creo es a que qué. el fútbol tiene que evolucionar en todos los espacios, y más ahora que está moderno, en tantas disciplinas que trabajan ahora con el fútbol. Pero Sí, creo que ahí sí, hay una deuda del dirigente, sí. verdaderamente conocedor de fútbol. Creo que ahí hay una Así es, deuda. así es, esa Hay es, una deuda. así es, esa es. Salimos un poquito de la selección, volvemos, vuelves otra vez a la ULA, juegas Libertadores y vuelves a Estudiantes, nuevamente que también iba a jugar Libertadores. Sí, Pero ahí se da un grupo grande de la ULA a ajá. reforzar. O sea, ahí va como una familia. Sí, 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 ahí fue un grupito bueno y el estudiante nos aceptó, nos agarró con buena actitud. Y cuando a uno lo reciben con buena actitud, en la parte casi dirigencial, ¿no? Pero en la parte monetaria, de pagos y Sí, eso, fue un poquito. hablaba por ahí el Sapito, que creo que era el líder de ustedes, el que negociaba todo. Sí, mira, porque ¿qué se saca con que usted trabaje mañana y tarde? Y Sí, para sí, comer, siempre es fregadito, ¿no? Y entonces un equipo así pues no es muy funcional. Con la ULA pasó igual. Los pagos eran que un cuarto de quincena, con el estudiante había una también que un costumbre octavo. siempre de quedar una deuda Sí, ahí. sí. Y se jugaba mucho con eso. Eh, También yo lo digo sí, sinceramente. sí. Bueno, te pagamos esto y para que juegues con nosotros. Y no sé qué, le pagamos lo que le Como demos. también pasaba, me dicen algunos que también los retenían, en algunos casos que tenían, que esa era la otra pregunta. ¿En algún momento hubo un acercamiento de algún equipo del exterior que llamaron al flaco? ¿Te enteraste de algo de eso? ¿Un rumor? ¿Alguien que te quisiera? No, nunca, o sea, yo pensé que lo mío estaba aquí en mi país. Sí, Yo aquí me desenvuelvo bien. Y si me hubiesen tocado ese punto, lo tocaron una vez, no me acuerdo con quién fue, pero sí lo tocaron una vez. Y yo dije, no, yo no salgo aquí porque yo estoy bien. tan tranquilo. Vámonos con el 85, campeón con Estudiantes de Mérida. Sí, Ya venías dos campeonatos ajá, más otros. ¿Cómo se suma ese campeonato que era el tercero tuyo, pero ya con un equipo, creo que también con una familia, porque internamente el equipo era una familia? sí. ¿Cómo lo viven? Porque todos tienen una historia particular de cómo viven ese campeonato. No, mira, bueno, ya habíamos ahí también varios jugadores que estamos de la ULA, que jugamos Claro, con estudiantes, ¿no? No, se hizo una familia fuerte, fuerte porque había amistad. Y actualmente nos conocemos casi todos, actualmente somos muy amigos. Incluso estamos en grupos de WhatsApp y esa cuestión que nos echamos broma y esa vaina porque quedó una amistad muy fuerte. Incluso con los jugadores extranjeros que estaban en el equipo también se hizo una amistad que eso es importante para un equipo.
Cuando no hay esa amistad, el equipo no funciona. Y hubo entrenadores, tuvimos 2 entrenadores que cortaron eso con unas actividades que hicieron y el grupo se volvió a integrar. Entonces ya el equipo cambió en su forma de jugar incluso, porque ya no había aquella actitud de que no, no te la voy a dar o siempre. No, ya ahí cambió todo porque ya estábamos peleando, era para un solo final, un solo punto. ¿Cómo se vivían esos días previos, los últimos partidos, estaba con puntos ahí? ¿Cómo se veía en la ciudad, la gente? O No, no, sea, aquí, mira, se ha perdido bastante eso, yo, Fabián. Eh, Antes esto aquí, cuando se iba a jugar, por lo menos jugó la estudiante, esa semana anterior al juego, eso era, no, que estaba eso, Frontera, el vigilante, la gente abría el periódico, los veía a ustedes preparándose. iban O sea, a la concentración, a entrevistar y a toda esa cuestión. O sea, se veían más el fútbol, creo yo que se veía más. Había más iniciativa de la parte de reportero eso para ir a los sitios, a donde estaban los jugadores. llegamos a ese último partido cuando se titulan campeón. ¿Cómo vivía el Flaco Carvajal? O sea, ya había una responsabilidad, ya no era aquel chico que hizo los No, goles con Thatcher, o sea, ya era una responsabilidad con la ciudad, con todo lo que veía. ¿Cómo lo vivía el Flaco? ¿Cómo se veían esos partidos? no, mira, yo siempre tuve la convicción de que uno tiene que ser responsable de lo que está haciendo, ¿no? Yo ya con más experiencia, pues ya uno adquiere más responsabilidad, ya toma las cosas también más en serio, ya a los que están integrando en el grupo y que son más jóvenes, pues uno habla con ellos también porque uno ya, dígame yo ya estaba retirándome con 42 años, imagínense, entonces con los muchachos que están empezando y que estaban incursionando, que aquí siempre han habido buenos jugadores, aquí siempre los ha tenido Mérida, eh, les aconsejaba también y les decía, la vida privada en el futbolista tiene que ser muy, ¿cómo es? Muy cauta en esa parte. Usted no puede, como jugador profesional, estar los fines de semana o antes del juego, estar por ahí metido en sitios que no de. Siempre tiene que estar llevando una línea que no lo estén observando porque eso repercute en los juegos. En los juegos llegan y lo ven a usted y usted comete algún error y dice, pero ¿cómo no? Si ese estaba en tal sitio haciendo esto, aquello. Aparte en ese momento, más allá del Flaco como figura futbolística, que era el top, también está el tema académico. Entonces había un ejemplo aún mayor. O sea, era una referencia realmente. O sea, hablar contigo, a lo Sí, mejor en un camerino, o sea, ¿qué te podía decir uno? Sí, sí, mira, te refieres a la parte de estudios y Sí, eso. claro, o sea, Bueno, sí, para uno es un poquito complicado, ¿no? Porque tiene que entrenar mañana y tarde. Y ir a clase significa, de pronto no ir a algún entrenamiento o algo. Yo tuve la oportunidad incluso el decano Felipe Pachano, en el tiempo que jugué con Aula, de que me aplicaron 2 veces el RR por inasistencia. Y él en uno de esos me lo cortó porque se dio cuenta. Eso me pasó cuando fui en el 80 a la Olimpiada. Me pasó eso. Entonces me lo quitaron y yo seguí estudiando. Con todo eso yo hice el sacrificio de compartir la parte académica y la parte deportiva. Y logré graduarme, gracias. Me gradué un poquito viejo, pero me gradué. pero Y yo eso creo era que en la ese meta momento mía. incluso el futbolista merideño, sobre todo o incluso el que venía, como en el caso tuyo, siempre a la universidad la tomó en cuenta porque era importante, entendían que había un después del fútbol y ese después estaba en la ULA. Sí, sí. Y también uno, fíjese que independientemente de eso, uno necesita siempre también quien le dé un consejo. Yo tuve la suerte también de que me dijo Alfredo Carabobo, Pinado Alfredo, me dijo, Paco, acuérdese que no solamente es el fútbol el que le va a quedar, ¿no? Sí, y como es nuestro fútbol, que de pronto los capitales son muy escasos, muy poquitos, entonces es importante graduarse. Aquí también va a tener ¿cómo es la amplitud para que siga estudiando bien y se gradúe. Usted con Voy, un título saca cualquier voy a cosa, seguir ¿no? con el fútbol, ahorita vamos a esperar, porque tienes una conexión con la ULA importante y la vamos a resaltar al final. En el 87, Copa Libertadores, 2 goles a Táchira. Ujú. Yo quiero que me cuente un poquito los goles, porque es que, flaco, tú eres gol, o sea, cuando ibas a los equipos y le hacías goles en Libertadores, goles con la selección, goles, eso es dificilísimo en ese momento, era dificilísimo marcar goles y marcabas goles. O sea, ¿cómo ir a marcarle gol a Táchira en Libertadores? O sea, ¿qué se sentía? Mira, La afición, habías estado allí, o sea, sí, no, lo que pasa es que pareciera que uno quisiera como pegarle a alguien
que es familia de uno, ¿no? Y entonces cuando jugamos contra Táchira, yo cuando jugábamos contra Táchira, los partidos para mí eran a muerte. Yo entraba a muerte. Y, y da la casualidad que siempre que jugué, casi todos los partidos que jugué contra Táchira, siempre le hice gol. Nosotros en 2 oportunidades seguidas de ese año, de ese año creo que fue, fuimos, en un partido de esos no salí jugando, se iba perdiendo, y cuando me metieron le hice 2 goles. Y en otro partido también que se dio también contra Táchira allá, pasó igualmente. Esa vez me acuerdo que a los fanáticos que fueron le rompieron los carros al autobús, todo, porque no, no se creían que volviera a pasar lo mismo. Y da la casualidad que las 2 veces el que le hizo el daño fui yo. Flaco, si tú pudieras decirme hoy aquí 3 goles que recuerde, como si fueran ayer, 3 goles que te diga estos goles, yo creo que por el contexto, por la camiseta que estás vistiendo, por el sentimiento a lo mejor del momento, Bueno, pero en general, ¿no? en general, en Bueno, en general. general el gol de la Olimpiada. Eso hacer un gol en una Olimpiada significa mucho para uno, porque primera vez que íbamos y, y hacer un gol en la Olimpiada, uno dice, bueno, uno queda anotado ahí, por lo menos aunque sea un gol, que quiere decir que sí estuvo ahí. Em, Otro aquí y los 2 goles que le hice yo cuando inicié mi fútbol, cuando me inicié en el fútbol, a Romero, que era el portero que tenía Portuguesa. Cuando eso Portuguesa no le ganaba a nadie. Prácticamente el que le ganaba y le hacía competencia Portuguesa era Estudiante, precisamente. Y, esos goles para mí fueron clave. Y bueno, ese que cuando antes de empezar con el Estudiante, en el entrenamiento le hice el gol al profesional, yo era amateur, y le hago gol a Estudiante, que era el equipo profesional, pues Mira qué lindo lo que hice, o sea, un gol que no va a estar anotado en ningún lado va a estar anotado ese gol, pero sí, para ti es uno de los más lindos, o sea, el que te toman en cuenta para llevarte y luego debutar profesional. sí, Ahí, sí. bueno, vamos a hablar un poquito ya del cierre. Cierras con la Universidad de los Andes y bueno, tú te me adelantaste un poquito, pero ¿cómo es cerrar con ese liderazgo, con los jóvenes? Saber que, bueno, ya yo no voy a estar, pero aquí hay una gente importante a la cual por lo menos yo quiero abrirle el camino como quizás me ayudaron en su momento. Sí, bueno, ya finalizando, pues yo pensé, bueno, trabajando en la universidad, en la dirección de deporte, voy a estar trabajando con los muchachos, con, con el equipo de la universidad si puedo. Inicialmente no trabajaba de entrenador de la universidad, sino trabajaba en vigilancia, porque esa fue la oportunidad que me dio Carabobo de ubicarme en un cargo de vigilante que podía hacer los fin de semana. Cuando se jugaba aquí, yo iba y trabajaba, y iba y jugaba. Cuando jugábamos afuera, que era así, entonces no había ningún problema. Le dan permiso. O sea, me dio esa oportunidad. Y yo dije, bueno, eso es lo que uno puede hacer. Otra, con una edad grande, a mí no me gusta decir mucho la edad, pero una edad grande hace 10 goles todavía con 40 años. O sea, un tipo grande haciendo goles es más difícil y estabas ahí siempre en el área. O sea, siempre el gol para retirarte, para hacer, o sea, siempre el gol. Sí, mira, Fabián, yo cuando me retiré hice 17 goles en esa temporada. Y el que más goles hizo en esa temporada fue el señor Ildemaro Fernández, que quedó de goleador, Por ahí anduvo también por esta silla. porque ese era otro goleador. Y, y yo hice 17, él hizo 20, creo que fue. O sea, y él estaba mucho más joven que yo. Y estaba, pero bueno, el gol siempre lo buscaba y por eso era que los Y hacía. con esa edad, otra vez campeón y aparte juegas Libertadores. Hoy una persona de esa edad es muy, muy compleja, el fútbol es muy competitivo, pero el flaco siempre ha estado, bueno, mira cómo estás entero. Bueno, O sea, bueno, yo la pienso parte que física, cómo se cuida, o sea, toda esa parte, esa es la parte, ¿no? Mira, yo tenía la cuestión de que me cuidaba, ¿no? Me cuidaba en ese aspecto y como toda persona, pues disfrutaba los momentos que se podían, momentos X. Yo dejé de ir a muchas fiestas, a muchos cumpleaños de mi familia, a muchas cosas por cumplir siempre, porque no me vieran, porque lo ven a uno, entonces va a jugar y cuando juegue y hace algo mal, pues le dice, pero ¿cómo no lo va a hacer mal si estaba en tal sitio, tal cosa? Siempre me estuve cuidando de esa parte. Que lo hacía tal cual, bueno, lo hacía pues como cualquier ser humano. me dijiste que trabajaste vigilante y por ahí algún amigo tuyo me dijo que cortabas la grama de una finca por acá cerca
los pepos, por era la algo, culata. por la culata, Ah, no, por el el pepeo. pepeo, Ah, los no, no, genios. no, el pepeo, no, no, el Los genios que- pepeo, eso era de la familia, ¿no? Es un terreno que tenían por allá por Altavista, Bellavista. Sí. Y entonces, bueno, íbamos para allá y se hacían sancochitos y se arreglaban Y te la daba por la finquita. jardinería después al rato. Sí, sí, claro, a hacer, sembrar cositas ahí. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Eso es el Sapo Zambrano, lo tengo que decir en cámara, ¿no? El Sapo Zambrano tiene No, no, responsabilidad en eso. Es un gran amigo, te quiere mucho el Sapo, o sea, no, yo también, es de un verdad gran que, amigo. más que un Yo amigo me también. dijo, es un hermano. Oye, he tenido la oportunidad de tener bastantes amigos, grandes amigos, igual que Melo, igual que usted, que lo tuve la oportunidad de tenerlo en la selección Gracias, eso lo también. voy a dejar para el final. Ah, pero me ha gustado siempre tener amigos, bastante. Y he tratado de hacerlo porque hay veces hay personas que se equivocan y creen que porque uno es así, entonces a lo mejor lo quieren pisar o algo. No, no, yo no, ¿Usted leyó el guión de nosotros, de campeones? ¿Lo leyó antes? no, Porque no. la pregunta que viene ahora tiene que ver con eso. Lo iba a hacer más adelante para aprovechar. El, el flaco Carvajal es querido. Cuando uno pregunta por el flaco, todo el mundo expande una sonrisa, se le aguan los ojos. ¿Por qué, flaco? Bueno, yo parto de algo, ¿no, Fabián? A mí, el que me da amistad, yo le brindo amistad y le brindo amistad sincera, palabra, porque esa fue la enseñanza que me dieron y a mí me dijeron, mis padres me dijeron, al que a usted le brinde la amistad también, porque no importa que uno se equivoque, a lo mejor hay veces se equivoca, pero lo importante usted que es que usted ponga su amistad, si la otra persona le falla, bueno, pero yo la pongo. A mí el que me brinda amistad, yo le doy amistad. Siempre es genuino. Y Me gusta. me gusta ser humilde, yo no soy, No es que lo que te digo, o yo, sea, donde fuimos nosotros a hacer todas las averiguaciones, en el caso de mi persona tengo un amor increíble por ti, por muchas cosas que después hablaremos, pero todas las personas que uno le pregunta algo al flaco, o sea, sonríen inmediatamente y nada, bueno, hay una anécdota, hay una risa y siempre hay algo, o sea, hay esos gestos de genuinos de amistad y eso es muy lindo. sí, pues mire, yo lo digo también porque yo no vengo de donde la gente, no, no, yo vengo de la nada prácticamente. Yo tuve que pasar momentos fuertes. Cuando llegué aquí a Mérida, yo dormía en un pasillo, en una colchoneta. Y después fue que, gracias al fútbol, me pude levantar un poquito y me levanté hasta que ya hice un levante y dije, bueno, ahora sí voy a disfrutar pero he disfrutado de la vida, Voy con los de los amigos. amigos. Si consideras unos jugadores o incluso que no hayan sido jugadores, pero influyentes en tu vida, en tu carrera, que tú los tenés como referente, ¿quiénes pudieras nombrarme Del fútbol, del dentro del fútbol y fútbol. de incluso personal, porque es lo que forjan tu personalidad? Bueno, sí, los que por lo menos le dieron ayuda a uno, los que lo trataron como persona. Yo tuve la oportunidad de que cuando la ULA no pagaba, había un señor de San Cristóbal, Alirio, de apellido Alirio, él era el lado jefe, lo había por acá, por la Panamericana. Y le decían a los directivos, bueno, escojan a quién le paga. Y él primero era a mí. A mí tuve a Pedro Rincón Gutiérrez, que conmigo fue Alfredo Carabobo. Mira, personas que, bueno, nombré dos o tres, Y vas a quedar corto. las que se La- me sí, escapan, nombrárselas, que me y disculpen. como referentes del fútbol, entrenadores, por ejemplo. Castañeira, incluso cuando yo estuve en el equipo de la universidad, tuve a Menodoro también como amigo, también no puedo decir lo contrario. Eh, en el profesional estuve a Alfredo López, estuve a Esteban Veracochea, que también fue el que me dio la oportunidad de jugar ahí en San Cristóbal en el 79. No, siempre, Hoy el flaco se considera un referente del fútbol merideño. bueno, no, no, no sé decirle. Eh, yo hice lo que tenía que hacer como futbolista. Eh, y, y bueno, eso es lo que yo, y siempre estoy a la disposición, siempre he estado. Tu nexo con la universidad, agradecido a la ULA. No, el 100%. Fue la vida mía, fue la que me brindó todo. Me dio, gracias a Dios me pude graduar de ingeniero, soy ingeniero mecánico. Y le agradezco todo, me dio todo, todo, prácticamente lo del estudio me lo dio todo, la comida, todo. La ULA para mí fue prácticamente mi segunda madre aquí en Mérida.
palabra, porque yo llegué sin nada. Hoy los chicos Y no entienden de esta frase, la voy a entrecomillar, mamá Ula, era realmente mamá sí, Ula. sí, sí, el que lo dice así no se equivocó, pero no está equivocado. Yo lo puedo decir porque fue así. Para mí sí fue así. Me brindó todo y se lo agradezco a la Universidad de los Andes, le agradezco todo lo que soy. Que no soy nadie todavía, pero o no, dejaré de ser cuando me vaya, pero se lo agradezco a la ULA. La ULA para Flaco, mí fue, un poco después del profesional, tienes algunos pasos como entrenador, sobre todo en los juvines. Creo que, bueno, ahí te disfruté yo como entrenador, un tipo que yo en lo personal tengo que agradecerte, te lo tengo que decir a ti, incluso hay chicos de mi época que dicen que tú eres mi papá y bueno, yo así también lo siento, porque de verdad que me diste una oportunidad gigantesca en un momento que yo no era que no veía el fútbol como importante, pero veía el estudio como importante, pero también por eso quiero estar. Después no te dedicaste a entrenar, nunca quisiste ir a un equipo profesional, no te picó eso de... no, no me gustaba era la parte amateur que fue que tuve con la selección de la universidad, que fuimos campeones 2000, ¿no? con un equipo, sí, en el 2000, con un equipo que me dijeron, usted va a llevar, y yo conocía la calidad de todos esos jugadores y la mayoría en su forma de ser, ¿no? Y cuando llevé el listado a la dirección de deporte, me dijeron, usted va a llevar ese equipo de borrachos. Yo le dije, yo voy a llevar ese equipo de futbolistas. El futbolista que no haga lo que yo le diga, que considere que es así, pues lamentablemente tendrá que irse. Y ahí quedó demostrado que si usted trata a la persona como tiene que tratarla y la ubica donde tiene que ubicarla, le tiene que responder. Y quedamos campeones. Me recuerdo eso, Y como si fuera hoy, sí, bueno, que tú lo a sabes. Simón Bolívar allá. Y les demostré cuando llegué que le mira, ahí tienen el equipo que ustedes decían. Lo que pasa es que a la persona también hay que darle oportunidad, hay que darle eh, lo que es y decirle lo que es para que ella se sienta valorada y actúe como tiene que actuar. Que todos cometemos errores, bueno, todos cometemos errores, pero cuando usted consigue una persona que de pronto le dice, se pueden cometer, pero hay que encauzar la parte bien, no hay ningún problema y ahí así pasó. Y hasta el momento nos hemos mantenido como grupo porque siempre todos los años jugamos partidos de fin de año, desde que quedamos campeones. Así es. Flaco, esta pregunta quiero que la pienses bien. ¿Te faltó algo por cumplir? No, bueno, yo le doy gracias a la vida por lo que me ha dado, porque yo no tenía nada. Y lo que tengo ahora, que tampoco es nada, me ha servido mucho. Y, y ahí sigo, Pero así. si puedes retroceder el tiempo un poquitico y decir, aquí tenía que dar un clic o aquí tenía que dar un... ¿Lo tienes o ya el flaco ya está? No, yo como estoy ya, me siento bien, bien, no hay ningún problema. O sea, ya todo lo que pasó lo acepté y creo que fue bien porque mm, como todo humano pasamos por altibajos, ¿no? Y yo los he pasado también, pero creo que he tenido más altibajos buenos que malos. Una carrera que, He pensado en esa parte, ¿no? Y me he sentido, hay veces, como todo humano que somos, pues sentimos muchas cosas y nos sentimos agobiados por algunas cuestiones, pero el resto todo bien, gracias a Dios. voy, lo voy a poner en aprietos por primera vez en la entrevista. Jugaste, creo que con una época importantísima. Hay muchos jugadores que te consideran un referente, te consideran un ejemplo. 11 jugadores o tu 11 ideal del fútbol merideño. O que hayan sido extranjeros o que hayan venido otros, pero que después se hicieron aquí igual que tú, merideños, pues también son considerados de la casa. El 11 merideños del Flaco Carvajal, con los que te hubiera gustado jugar, que jugaron contigo o que quizás no hayan jugado contigo, que estén jugando ahora, pero que tú digas, yo a mí me hubiera gustado jugar con este jugador, ese 11 donde el Flaco hubiera ganado 10 Libertadores, hubiéramos hecho desastre aquí, el 11 merideño, el portero. Mira, ese es bastante difícil, ¿no, Fabián? Es El bastante difícil portero, porque vamos, hay aquí muchos. nosotros a veces tenemos, como tú eres un hombre de la casa, te vamos a dar algún comodín por ahí para que, pero el Sí, portero, no. Mira, aquí haber hecho un buen equipo hubiese sido Marquina, hubiese sido Richard Páez, hubiese sido Cachete Araque en su tiempo, sí, que sí, fue excelente jugador. Eh, Voy a hablar de puros jugadores criollos, tal vez de extranjeros no, porque serían criollos, ¿no? Eliezer Dávila, en ese tiempo que yo jugué, ¿no? En primera categoría, Navarro, Ojitos,
no sé, alguien le decía, un sobrenombre que tenía muy buen jugador. Eh, ¿Quién más le dijera de? Es que oyen tanto, Macei, que estuvo aquí, Y de los más Macei. recientes, De lo más reciente que jugaron, que están también jugando profesional, sí, puede ahorita ser. o inclusive cuando tú ya estabas saliendo, que se armó un gran Bueno, puede ser estudiante. Rubén Morán, puede ser el zurdo Rojas. Uy, el que se me olvide y no lo nombre, que me No perdone, ¿no? pasa nada, aquí le Porque perdonamos todo al flaco porque esto es sorpresa, lo no, agarramos no, no. así y a veces Mm, eh, un mediocampista así que te diga yo quería jugar con este siempre. bueno, que me hubiese gustado que jugara en la media, cuando jugó en la media fue el zurdo Rojas. Me hubiese gustado Con este porque hubiera hecho 10 veces más gol. yo pienso que sí, porque ese señor y que jugara con otro delantero que sería Ruber, también que porque se podían jugar, no había ningún problema, uno podía jugar un poquito más adelantado, el otro más atrasado. Y entonces era para poner a pensar más a los defensas. Corto ahí, ahora vamos con los 11 de la selección. Igual, que te hubiera gustado jugar, que jugaste o que, o sea, tú dices, con esta selección vamos al Mundial. De En la el arco, selección esa la vamos a nacional, ordenar un poquito, en el no, arco. bueno. El portero me hubiese gustado tener que hubiese quedado Baena ahí. Vale. Baena era un buen portero. Y el señor que está, y Vicente Vega, ni hablar. Vicente Vega, ni hablar. Los centrales, Nuestros, Pedro Acosta, sería uno. Otro, Castro, en ese tiempo Castro, él jugaba con el Galicia, era muy por buen fuera. jugador. Por los Puedes laterales, poner uno incluso reciente también. O sea, que tú digas, uy, ajá, bueno, de los nuevos, Síquero, fichero, el hijo de Mauro, ajá, el papá de él jugó sí, sí. conmigo. Por el lado derecho, me acuerdo, el que está ahorita En la mitad de la cancha, en la mitad, eh, que te dijera, me gusta más verlo por la media al grandote, el grandote de tamaño, ¿cómo es el pequeño? Sotel. Soteldo, ¿no? Como medio, me Ajá. gustaría como medio que es más efectivo. Ese es un jugadorazo. Lo que pasa es que él cambiara un poquito su Ujú. carácter, sería excelente, El, porque el ahí tamaño esos que tiene 5 no lo... 8 esos, ¿cómo se llama? Perros de presa por ahí, esos mediocampistas. Hay otro que en su tiempo Ujú. fue muy un rincón. O Tomás. sea, Tomás, actualmente ya él fue lo que fue No, excelente está bien, jugador. nosotros no Y, tenemos que. exacto, O sea, pero su Tomás. tiempo Por eso, fue ese es más o menos la muy, idea. muy, muy, muy excelente jugador. Uf, ese señor, la bruja, que le dicen la bruja, ese también es El un brujo, medio que en condiciones excepcional. es bueno, muy bueno. Mediocampista de creación, me dice Soteldo, alguno de tu época que te hubiera gustado. De mi época, mira, aquí por lo menos de aquí Ujú. estuvo Tarazona, jugador, William Méndez, un jugador de categoría. Extrajeron, vino un Yanio Cabezas, un colombiano muy bueno. Y adelante, con el flaco en la selección, nómbrame dos delanteros que tú dices, estos delanteros, con estos dos Conmigo clasificamos que he ahorita. jugado Bernardo Añor, que es muy bueno, y Kersu Izarreta, que estuvimos en la Olimpiada, y fueron Olimpiadas no de carambola, sino porque jugaban bien. Eh, de los nuevos casi no, no, pero sí está el muchacho ese bello, Rondón, por supuesto. Rondón con todo y ya también estaba pasando un poquito ¿Hubieran su podido etapa. jugar los dos? Tú que también fuiste técnico, los dos grandotes ahí. Sí, 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 se hubiese podido jugar, sí, sí, se podía jugar. Uno es retrasado y el otro adelantado. Y El ese Capito señor Zambrano me decía por allá que cuando él estaba en estudiante, él sabía dónde se movía el de Maro y dónde se movía Flaco. es lo que Eh, lo que le quería nombrar. Y el de Maro también, un jugadorazo. Incluso cuando empezó el Sapo como medio, era un jugador excelente. Después tuvo una lesión en la rodilla y ahí se vino a pique bastante tiempo y volvió y se recuperó. Pero siempre fue un buen jugador, Flaco, muy hoy bueno. te disfrutan en la arenita. Todavía, a pesar de que estás un poco alejado del fútbol, ese grupo de la arenita te mantiene conectado a lo que te gusta, a lo que te apasiona. ¿Cómo siente el flaco cuando, sabes, se amarra a los zapatos con los amigos y llega al campo de juego y mira hacia alrededor y No, no, pues, mire, yo voy a la arenita y yo disfruto
no, ni se lo imagina. Y a paso juego, ¿no? Yo juego en la categoría, empezando, hace unos añitos jugué con 55. Hice 20 y pico de goles, quedé goleador, 55. Después ya me quedó grande la categoría 55 y jugué en 62. En 62 también quedé 2 veces con el equipo de ingeniero goleador también. Siempre hago goles porque la meta mía es entrar y hacer goles y divertirme. Divertirme, que es lo que no entienden algunos que juegan ahí en esas categorías, porque dicen el profesional. No, entonces, como es el Pero es profesional, lindo que todavía te quieren, tengan ahí arriba, sí, profesional, y van con todo. con fuerza, ¿no? Flaco, Pero un poco para cerrar, te dejo ya las cámaras de campeones. A nosotros nos gusta que nos dejes unas palabras, sobre todo de consejos para los chicos que están comenzando, que bueno, hoy es muy diferente, yo sé lo que tú viviste, pero yo sé que desde tu experiencia le puedes dar un gran consejo. ¿Qué necesitan hoy los chicos, sobre todo en Mérida y en Venezuela, para poder llegar a hacer lo que hicieron ustedes? mire, bueno, yo pienso que para llegar a una meta hay que tener disciplina, ¿no? Primero que todo, disciplina y humildad. Si tú no tienes disciplina ni humildad, no vas a lograr nada. O vas a lograr algo, pero va a ser muy efímero, va a pasar rápido, porque la no humildad ocasiona que tengas una actividad o una carrera corta, que te hace en la parte del deporte, ¿no? A lo mejor en otras cosas ya es otra cuestión. Y yo les diría, constancia, entrenamiento, disciplina y humildad. Eso es la clave de eso. Tú puedes ser un excelente jugador y no eres humilde, no, olvídate del tango, porque no va a tener ni compañeros de equipo que no van a querer ni jugar con usted. No van a querer compartir nada porque eres el agrandado. No, no, entre más humildad se tenga y se tenga disciplina, que es importantísimo. Eso no cuesta nada, llevar una vida, para todo hay momentos, pero no momentos muy seguidos de cuestiones que no sirven. Esos momentos no sirven. Siempre le aconsejo al muchacho, mira, si vas a participar en un equipo, tiene que entrenar, tiene que tener disciplina, tiene que ser buen compañero. Y con eso vas a lograr muchas cosas. Así no tengas muchas actitudes, pero si tienes algo con esa parte, llegas a hay jugadores que no son muy técnicos, no son muy, pero tienen mucha disciplina, son personas que se cuidan, personas que toman su arte como una responsabilidad que tienen que llevar. Y es lo que hay siempre que hacer. Flaco, para cerrar, porque a nosotros también nos interesan estos momentos, ¿hay una anécdota por allí que te recuerde algo y no pares de reír? O sea, que digas, Eh, sí, no, claro. Tengo una anécdota, pero incluye una palabra que no no la importa, voy a decir. dígala que nosotros le ponemos el clic. Ah, bueno, bueno. Bueno, fuimos a una Copa Libertadores a Argentina. El, me lo de risa. El entrenador en ese momento era Eduardo Herrero. Por cuestiones personales y esa cuestión, a última hora, pues decidió la directiva no contar con él. Y entonces nos tocó viajar sin entrenador. Allá el preparador físico y el encargado del equipaje, de entregarle los uniformes a los jugadores y todo eso, fue el doctor Colmenares con la señora, imagínense. Y el entrenador en ese momento fue que estaba jugando con nosotros, mi gran amigo y hermano Emilio Campo. Él era el entrenador, eh, que lo colocaron como entrenador provisional Sí. porque no había más. Y sí, se presentó al partido con un equipo argentino, no me acuerdo ahorita el nombre, que fue ya el partido que nos tocó con ellos. Y faltando como 8 minutos, no había entrado uno de los muchachos que estaba en la banca, Linder, había entrado y Emilio, como era el entrenador y estaba jugando, él se acerca y me dice, Flaco, ¿será que usted se sale para meter a Linder? Y le dije, ¿por qué no se sale usted? Hijo de p-?" O sea, él vino a sacarme a mí y él me quedó mirando y le dio risa y me dijo, Flaco, y se lo volví a repetir. No, pero ya, no falta nada. Le dije, y me dijo, para que usted se salga. Le dije, ¿por qué no se sale usted, hijo? Le dije yo, pero se lo dije así, y se lo dije así porque tiene mucha confianza con él, ¿verdad? Entonces le dije, y después que terminó el partido, nos sentamos allá en el
camerino a reírnos de la cuestión que yo le había dicho, porque yo quería seguir jugando, por supuesto, Claro, yo no claro. quería salirme. Y un delantero Uno uno muere hasta el final. Y entonces, bueno, esa fue una anécdota que me acuerdo y más que me pasó con Emilio, que Emilio era como mi hermano, pues. Y con el señor Juan Carlos Zambrano. O solamente dígame una palabra. ¿Cómo define usted ese señor? A Zambrano, bueno, lo defino como un gran amigo, ¿no? Lo considero también un gran amigo mío. Pero también puede usar la otra palabra que usó. Sí, es muy R, Este, pero es gran amigo. Flaco, de verdad, gracias por estar en Campeones del Futuro. No, Nada, estamos a la unas orden. palabras de despedida para los chicos. Esto lo ven muchos chicos y de verdad que estamos inmensamente felices. En mi caso personal, te pido la bendición. Dios lo diga, no hay problema. Pero puedes despedirle. No, de gracias, corazón. también gracias a ti, Fabián, y a Melo por la oportunidad que me brindaron de compartir un ratico de parte de mi vida en el fútbol. Y a los muchachos que, bueno, el que se meta a jugar fútbol, que sea constante, que tenga disciplina, que se dedique a lo que es el fútbol y no compartir el fútbol con otras cuestiones que no tengan nada que ver con el fútbol. Como es droga, como es eso, no, nada, cero eso. A un lado con eso y para adelante. Gracias, Flaquito. Te puedo dar un abrazo, ¿no? Sí, dale. Esto es Gracias. Campeones del Futuro. Seguimos con los históricos. Para mí el más grande, para mí. Un abrazo. Gracias.